titulares. Notimundo Estelar. La noticia inmediata. El exsecretario jurídico de la presidencia del gobierno de Rafael Correa, Alexis Mera, fue trasladado vía terrestre de Guayaquil hacia la cárcel de La Tacunga. La Asamblea Nacional cesará en funciones a Viviana Bonilla por ejecutoría de la sentencia del caso Sobornos 2012-2016. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó que el Ecuador no otorgará un salvoconducto para que la exministra correísta María de Los Ángeles Duarte salga de la Embajada de Argentina. El Consejo Nacional Electoral aclaró que el binomio Andrés Arauz-Rafael Correa no está inscrito aún en las elecciones del 2021. El Ecuador registra hasta hoy 131.146 casos confirmados con prueba PCR y 11.213 fallecidos a causa de COVID-19. En la información internacional, el Fondo Monetario Internacional dice que el panorama económico global es menos negativo que hace 3 meses. Nuevas infecciones por COVID-19 en Moscú está en el nivel más alto desde finales de junio. La Unión Europea urge a los estados a reforzar sus medidas ante el riesgo de una segunda ola de COVID-19. Con el auspicio de I Am Beyond the Stars by Le Parc. Banco del Austro. Produbanco, Grupo Promérica. Una decisión con visión. Con Bancard, vivámoslo desde casa. Corporación Keyport. Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Metro, el diario que lee todo el mundo. Russell Bedford. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Saludos cordiales amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este jueves 24 de septiembre de 2020. El exsecretario jurídico de el correísmo, Alexis Mera, será trasladado a la cárcel de Cotopaxi para que cumpla su condena de 8 años por el caso Sobornos. La orden judicial fue emitida por la Corte Nacional de Justicia. A través de un documento pidió al comandante de la policía, Patricio Carrillo, que proceda con el traslado de Mera al Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro de Cotopaxi, es decir, a la cárcel de La Tacunga. Cerca de 20 agentes de policía conformaban el dispositivo de seguridad. Alexis Mera estuvo con arresto domiciliario desde el 6 de julio de 2019 en la ciudad de Guayaquil. Antes permaneció en la cárcel 4 de Quito. El año pasado Mera pidió que se levantara el arresto de su casa, pero el 23 de diciembre un tribunal negó ese pedido de habeas corpus, y ahora que la sentencia de 8 años por el delito de cohecho agravado en el caso Sobornos ha sido ejecutoriada, tiene que cumplir su pena en la cárcel. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Hoy en nuestras entrevistas en Notimundo Estelar conversaremos con el abogado Virgilio Hernández, militante de Revolución Ciudadana, y con él hablaremos acerca de la situación del binomio Andrés Arauz-Rafael Correa.
Dialogaremos también con el abogado Vladimir Briones. Él es abogado de un grupo de policías afectados por el atraco al ISPOL, al Instituto de Seguridad Social de la Policía, algo que dio a conocer la ministra de Gobierno respecto de una aparente estafa con la inversión en bonos del Estado. Y con el doctor Marco Proaño Maya, experto en seguridad social, hablaremos acerca de la preocupante situación del IES. Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM. Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. El exsecretario jurídico de la presidencia del gobierno de Rafael Correa, Alexis Mera, fue trasladado vía terrestre hacia la cárcel de Latacunga en la provincia de Cotopaxi y se prevé que llegue en pocos minutos, aproximadamente a las 19 horas. Esto ocurre después de que la orden de detención en su contra se hizo efectiva este jueves. De acuerdo con la sentencia del caso Sobornos, Mera deberá cumplir la pena de 8 años en calidad de coautor. Previo a esto, Mera cumplía arresto domiciliario como parte de una medida cautelar. Escuchemos enseguida parte de sus declaraciones. Soy un perseguido político, no he robado un centavo, no he cogido dinero de nadie y solo me voy preso por mis ideas. Soy un preso de conciencia. Eso es lo que sucede. Es una justicia corrupta que me está persiguiendo. Más sobre este tema, en una entrevista televisiva, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó que Ecuador no otorgará el salvoconducto para que la exministra correísta María de Los Ángeles Duarte salga de la Embajada de Argentina en Quito. Además, precisó que el gobierno informó a la Cancillería argentina que de ninguna manera el Estado ecuatoriano autorizará su salida de la embajada. Y agregó que es un abuso que una persona que tiene una sentencia penal ejecutoriada pretenda beneficiarse de una figura de asilo. Duarte fue condenada a 8 años de cárcel como coautora del delito de cohecho agravado dentro del caso Sobornos 2012-2016. Previa a conocerse el dictamen final, ella cumplía la medida de presentación periódica ante las autoridades y el uso de un grillete electrónico. Sin embargo, el 12 de agosto pasado ingresó a la Embajada de Argentina en el Ecuador como huésped por razones humanitarias. La Asamblea Nacional fue notificada con la sentencia del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia en el caso Sobornos 2012-2016, con lo cual se tramitará el cese de funciones de la asambleísta Viviana Bonilla. Al respecto, Patricio Donoso, vicepresidente del Legislativo e integrante del Consejo de la Administración Legislativa CAL, confirmó que el presidente de la legislatura, César Litardo, ya tiene conocimiento del fallo. Además, indicó que está previsto que en las próximas horas o el lunes siguiente, el CAL conozca la notificación judicial y dé el trámite legislativo correspondiente. Por esa razón se principalizará al asambleísta suplente Rodrigo Collahuaso. Bonilla fue exgobernadora del Guayas y exsecretaria del Ministerio de la Política en el gobierno de Rafael Correa. El 7 de septiembre pasado fue procesada por el delito de cohecho pasivo agravado. Este jueves la jueza Luz María Ortiz ordenó la presentación periódica cada 15 días y la prohibición de salida del país como medida cautelar en contra de los oficiales en servicio pasivo de Fuerzas Armadas, Luis Castro, Paul Guzmán, Jorge Merino, Jorge Peña y Hegel Peña Herrera, a quienes la Fiscalía General del Estado los acusa de ocasionar la muerte del policía Froilán Jiménez y de los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortés durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. Durante la diligencia de formulación de cargos, la fiscal Claudia Romero presentó los elementos de convicción para acusar del delito de homicidio que se dio en contra de Jiménez.
el cabo de 28 años de edad del Grupo de Intervención y Rescate y los otros militares que se encontraban en los alrededores de la calle Mariana de Jesús, al norte de Quito. La Fiscalía General del Estado solicitó que se asigne fecha y hora para formular cargos en contra del exsecretario de Salud del municipio de Quito, Lenín Mantilla, y otras 3 personas. Esta diligencia se realizará dentro de la investigación por presunto peculado en la adquisición de pruebas para COVID-19. En este caso, el organismo realizó 4 allanamientos simultáneos en la ciudad de Quito el miércoles 27 de mayo. Agentes de esa institución y de la Policía Nacional acudieron al edificio de la Dirección de Salud, a la vivienda del entonces secretario, a la empresa proveedora de los insumos y al municipio de Quito. El peculado tiene una pena que va hasta los 13 años de prisión. Según el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal, este delito se configura cuando un funcionario abusa o se apropia de dinero o de bienes públicos o privados en beneficio propio o de terceros. Los denunciantes del atraco de fondos públicos y privados en la crisis bancaria de 1999, Jorge Rodríguez y Víctor Granda, solicitaron a la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia negar el recurso de casación interpuesto por Yamil Maguad hace más de 3 años, argumentando que el mismo no cumple con los requisitos de ley debido a que solicita una revalorización de la prueba y no demuestra violación legal a la sentencia emitida por la Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia el 17 de mayo y el 5 de junio de 2017. Además, indicaron que los defensores de Maguad insisten en que no debía realizarse el juicio porque no hubo autorización del Congreso e informe previo de la Contraloría General del Estado, y aseguran que dichos documentos no eran necesarios en aquel entonces para iniciar el proceso. Notimundo. Información inmediata. Y vamos ahora con unas buenas recomendaciones para todos ustedes, amigos oyentes. Te esperamos en el Open House I Am Beyond the Stars by Le Parc del 24 al 26 de septiembre. Habrán beneficios para los compradores en estos días. Departamentos, oficinas y suites exclusivas desde $140,000. Visita el showroom en la avenida República del Salvador y Moscú o agenda tu cita llamando al 0988-546-364. Banco del Austro premia tus giros. Por cada $100 que recibas o envíes, pide tu boleto, llénalo y participa por electrodomésticos y fabulosas chapas de $50 y de $100. Algo importante que debes saber es que si recibes tu giro por medio de tu cuenta de ahorros, recibirás doble boleto. Russell Bedford es una firma mundial con presencia en nuestro país, un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado. Ahora con oficinas en Quito, Guayaquil y Cuenca. Contactos al 2922-885 y en www.russellbedford.com.es. Y para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños. Ahora, invertir es para todos. Mi Fondo es la forma. ¿Ya conoces los Selfie Rooms de Mall El Jardín? Son 16 espacios increíbles y gratuitos para que te tomes las mejores fotos. Si te encantan los selfies, no te puedes perder los Selfie Rooms solamente en Mall El Jardín. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es, tu meta más cerca. Con tu tarjeta Produbanco disfrutas todos los días de grandes beneficios. Corporación Keyport ha implementado procesos y normas preventivas en el Aeropuerto Internacional de Quito para garantizar la seguridad sanitaria de todos los viajeros y personal aeroportuario. Descubre ya una nueva manera de viajar con Keyport.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app FM Mundo 98.1? Encuéntrala ya en App Store y Google Play. Inicio del espacio publicitario. Top Shows se complace en presentar en exclusiva para Ecuador un concierto memorable. Sal de la Tierra. Mañana mojada. Andrés Cepeda en vivo. Te voy a amar. Con toda su banda. Déjame ir. Y una puesta en escena espectacular. Desde la Catedral de Sal de Zipaquirá, 180 metros bajo tierra. Socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca. Una decisión con visión. Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1. Fin del espacio publicitario. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, aclaró que el binomio Andrés Arauz-Rafael Correa solo ingresó documentación, pero no se encuentra inscrito. Aseguró que el Pleno del CNE será encargado de resolver la calificación de candidaturas para dignidades nacionales. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Sí, a esta hora estamos en línea directa con el abogado Virgilio Hernández. Él es militante de la Revolución Ciudadana, exasambleísta correísta y exconsejero presidencial del presidente Lenín Moreno. Abogado Hernández, bienvenido a Notimundo Estelar. Les saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Buenas noches, siempre un gusto poder conversar con usted. Gracias, abogado Hernández. ¿Cómo analizan ustedes este pronunciamiento que se produjo ahora por parte del Consejo Nacional Electoral, que aclara que no está oficializada la inscripción, sino simplemente receptada, y que cualquier respuesta tendrá que dar el Pleno del Consejo Nacional Electoral, no solamente respecto de la candidatura de los señores Arauz y Correa, sino de todos los binomios que se presenten? Bueno, que lo que esperamos es que pueda actuarse de acuerdo a la Constitución y a la ley. Efectivamente, nosotros hemos presentado la inscripción de nuestros candidatos, de los candidatos que triunfaron en las primarias, pero ahora al Consejo Nacional Electoral le corresponde analizar si esas candidaturas cumplen o no con lo que dice la Constitución, con lo que dice la ley, si están o no incursas en las prohibiciones que establece, me parece que el artículo 113 de la Constitución de la República, y si no es así, tienen que aplicar lo que dice el reglamento de inscripciones en el artículo 13 y en el artículo 14. Y lo mismo el artículo 104 del Código de la Democracia. Es decir, si alguno de los candidatos presentaría algún problema, se tendría que devolver ese binomio para que la organización política reemplace al candidato o candidata que tiene problemas. De tal manera que lo que ha dicho la presidenta del Consejo Nacional Electoral es lo adecuado. Nosotros presentamos, ese binomio fue recibido, receptado por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, pero ahora el Consejo Nacional Electoral tiene que actuar, y lo que esperamos, lo que buscamos es que puedan actuar conforme a la Constitución y la ley y no motivados por consignas políticas o por presiones de otra naturaleza. Declaraciones como las que tuvo el consejero Verde Soto semanas atrás, de haber señalado que era necesario modificar el calendario electoral para que los jueces avancen a sentenciar a Correa, precisamente generan mucha preocupación. O como las que señala el consejero Pita, que en lugar de establecer pronunciamientos por las redes sociales, lo que tiene que hacer es cumplir con la Constitución y la ley.
pero deja claramente entrever que él no tiene una actitud objetiva, imparcial, que adelanta incluso un criterio, aunque es la autoridad electoral a la cual le corresponde poder calificar precisamente el binomio. Y eso nos da lugar a que nosotros tengamos mucha preocupación, muchísima preocupación de que no se actúe de acuerdo a la Constitución, de que no se actúe de acuerdo a la ley, a los reglamentos, sino cumpliendo lo que yo digo, una operación de Estado que ahí ya ha dejado afuera de la competencia electoral a Rafael Correa, que de la misma forma está negando el registro al movimiento Compromiso Social, movimiento que tiene personería jurídica desde el año 2016, pero que desde el año 2019 enfrenta esta acción de persecución por parte de la Contraloría, y ahora también hay preocupación, como algunos han señalado, de que pueda intentar atentarse contra la democracia, buscando alguna forma de impedir la participación del binomio de la Revolución Ciudadana, encabezado por Andrés Arauz. Abogado Hernández, si sabían que el escenario más probable era que no se pueda formalizar la inscripción del expresidente Correa como candidato a la vicepresidencia de la República por una u otra razón, ¿por qué insistieron hasta el punto de que pongan en peligro ahora la inscripción de la candidatura del candidato a presidente y del binomio en general, como han dicho ya varios abogados que no va a ser posible? No, mire, es que lo complicado es que en el país tengamos que actuar en función de probabilidades y no en el marco de la Constitución y la ley. Pero es que estaba siendo procesado el expresidente Correa y se podía ejecutoriar la sentencia como se ejecutorió, y más parece una irresponsabilidad candidatizar a una persona que se ha confirmado su condición de delincuente en este caso. No, yo creo que este calificativo que usted hace, lo único que evidencia es también su animadversión y su falta de objetividad al tratar el tema. No, porque me estoy refiriendo a una sentencia ejecutoriada, abogado. Me estoy refiriendo a una sentencia ejecutoriada. Es que eso es parte de esta operación de Estado, una sentencia ejecutoriada en 5 meses, que se leyó el 7 de abril la sentencia en primera instancia y el 7 de septiembre se negó la casación que fue resuelta por jueces suplentes, por conjueces, y además que estos conjueces la despacharon en 15 días, 20 casaciones de 900 páginas, y además hicieron una sentencia de 300 páginas, sí, de un día para el otro. Esto es precisamente lo irregular, y lo único que demuestra es que ahí había una consigna. Le digo que mientras eso no sucedía, Rafael Correa estaba garantizado por la Constitución y por la ley para poder participar. No era así, ahora, abogado Hernández, discúlpeme, no era así, no estaba garantizado porque él tenía que presentarse personalmente para aceptar la candidatura y no lo iba a hacer porque si lo hacía, lo reducían a prisión porque estaba vigente una orden de prisión preventiva. Pero yo le digo, usted no puede interpretar a su manera, porque no es la interpretación. Propia Constitución, el artículo 427 establece las formas en las que debe entenderse la interpretación de la Constitución y las leyes. Y la primera norma de interpretación es el tenor literal. El tenor literal decía en la transitoria segunda, que también fue preparada con el objetivo específico de, por si acaso, si no avanzaban a sentenciarlo a Rafael Correa, impedir su participación. Esta transitoria segunda del reglamento de democracia interna decía tres condiciones: que se lo haga de forma personalísima, que se lo haga de forma expresa y de forma indelegable. Y Rafael Correa aceptó la candidatura de forma personalísima, de forma indelegable y además también de forma expresa. Déjeme recordarle que ese reglamento está aprobado desde el año 2012 y ese reglamento impidió que sea candidato a la presidencia el señor Abdalá Bucaram Ortiz. Y en el año 2012 había una administración afín al gobierno del expresidente Correa en el CNE. Mire, yo le digo, en primer lugar, solo dejemos claro el punto anterior y enseguida le contesto esto que usted señala. Adelante, abogado.
En primer lugar, si el reglamento buscaba la dedicatoria de impedir la participación de Rafael Correa, no lo hicieron bien. Si querían poner de forma presencial o con la presencia física, tenían que haberlo señalado de esa manera. Pero tal cual se estableció en el reglamento, Rafael Correa cumplió con las 3 condiciones. Lo hizo de forma personalísima, de forma indelegable y de forma expresa. Respecto del reglamento, mire, primero yo no tengo por qué justificar ni defender si el reglamento es de ahora o el reglamento era del 2012. Yo le digo, eso es responsabilidad de quienes tenían esa función. Pero yo le puntualicé porque dijo que era con dedicatoria, abogado. A mí tampoco me interesa. Y le voy a decir por qué, hay que cuáles son cumplirla las nada más. diferencias. Le voy a decir cuáles son las diferencias. Primero, en el año 2012 no había la situación de pandemia que vive ahora no solo el Ecuador, sino el mundo. Segundo, en ese momento, ¿qué es lo que pasaba? Que había un solo acto de democracia interna, que eran o las primarias, que estas primarias podían ser abiertas o cerradas, o a través del mecanismo de las convenciones. Y en ese mecanismo participaban, sea en el uno o en el otro procedimiento, participaban los delegados del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, lo que pasaba es que en el momento de la proclamación de los candidatos que habían ganado en el proceso de democracia interna, que era un solo acto, en ese momento se aceptaba o no las candidaturas. Esto era así, es decir, había una convención, en esa convención tenían que estar los delegados del Consejo Nacional Electoral y uno, después de que le nominaban, uno decía si acepto o no acepto. ¿Qué es lo que hizo ahora? Cambió y dividió. Una cosa son los eventos de democracia interna que siguieron existiendo, que se hicieron por vía telemática, y otra era el evento de aceptación de las candidaturas. Dividieron lo que antes era un solo mecanismo, le vuelvo a decir, y a través de eso lo que hicieron es que, si bien, y esto es lo contradictorio, se podía hacer los eventos de democracia interna por la vía telemática, después se tenía que aceptar las candidaturas. Y esto es absolutamente absurdo. Vea usted que muchas de las personas que fueron nominadas, le digo solo un caso, por ejemplo, una persona que vivía en la provincia de Galápagos, en cuyo territorio hay una delegación del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, no podía, si él era candidato nacional, no podía acercarse a esa delegación y decir sí acepto, tenía que venir a las oficinas de Quito. Cosas como estas, absurdas, que difieren del reglamento del año 2012. Y le voy a decir además, creo que el país puede saber cuál podía ser el peso que podía tener el abogado Bucarán en el año 2012, que es completamente distinto a lo que pasa ahora con Rafael Correa y la Revolución Ciudadana. No son el mismo caso, le vuelvo a decir, no asumo la responsabilidad de ese reglamento, no lo entiendo, ¿sí? Solo le estoy señalando que sí hay diferencias en ese reglamento y que lo que ahora se hizo sí tenía una clara dedicatoria para impedir la participación de Rafael Correa. Aún así lo hicieron mal. De tal manera que nosotros lo que hemos hecho ahora es proceder a inscribir el binomio que ganó en las primarias. Si existiría algún problema, el Consejo Nacional Electoral tiene que calificar. Y si tendríamos un problema, tiene que notificarnos a las organizaciones para que las organizaciones podamos proceder a modificar el binomio, podamos poder a modificar cualquier candidatura, porque de acuerdo a lo que dice el artículo 13, literal G, artículo 14 del Reglamento de Inscripción de Candidaturas y 104 de la Ley Electoral, se puede modificar cualquier candidatura. Incluso está habilitada la organización política a poder inscribir a una persona que no participó en las primarias. De tal manera que ahora el Consejo tiene que analizar si ya, por ejemplo, tiene que analizar el tema de la sentencia ejecutoriada y si es así, tiene que notificarnos para que nosotros procedamos a cambiar el binomio y de esta manera poder participar democráticamente en el proceso del año 2021. Claro, le hago notar, sin embargo, que el expresidente incumplía dos requisitos, incumplió un requisito y también incurrió en una inhabilidad, y eso seguramente lo va a precisar en su momento el Consejo Nacional Electoral.
Yo le vuelvo a señalar que no incumplió ningún requisito respecto de la presentación. Ese es el punto de vista de ustedes, porque habrá que ver qué dice el Consejo Nacional Electoral, si les da por presentación personal aquella que llegó la hermana del expresidente con una tablet conectado en línea. Entonces, si no les da eso como válido, ahí vamos a tener el incumplimiento de un requisito. No, y una inhabilidad es aquella en la que incurre el momento en que se ejecutaría la sentencia. A ver, le vuelvo a decir, la forma como se interpretan las normas, la primera norma de interpretación de las normas es del tenor literal. Y tan es así que el propio consejero Pita, que es evidente que tiene una consigna, cuando establecía una entrevista en un medio de comunicación, entiendo que, no entiendo, yo le escuché en Pichincha Universal, él puso el ejemplo de que personalísimo era lo que él estaba haciendo, dando una entrevista precisamente por la vía telemática, de tal manera que está muy claro lo que ellos quisieron decir con personalísimo. Si eso era con dedicatoria para Rafael Correa, lo hicieron mal, de tal manera que Rafael Correa no incumplió. Y segundo, el momento que se presentó esa candidatura, tampoco existía esa inhabilidad. Y para estos hechos posteriores, para estos hechos que son subsiguientes al momento en el que se presentan las candidaturas, es que existe la norma. Y la norma ahora señala que si existiría ya, ahora con la sentencia ejecutoriada, una inhabilidad, nosotros tenemos la posibilidad y la libertad de cambiar a esa persona, tanto que ya nosotros hemos anunciado que como ya esta sentencia se ha notificado con su condición de sentencia ejecutoriada, procederemos a cambiar con Carlos Rabascal, que participó incluso en las primarias, no ganó, pero puede participar ahora como candidato a la vicepresidencia conjuntamente con Andrés Arauz. La pregunta, abogado Hernández, es ¿qué van a hacer si el Consejo Nacional Electoral no permite la inscripción del binomio? Porque es una candidatura, digamos, unipersonal, no se puede elegir solo al presidente de un partido y al vicepresidente del otro. En una sola votación se elige al binomio. Y si lo interpreta así el Consejo Nacional Electoral, como lo están sugiriendo algunos abogados, ¿qué van a hacer si es que se impide esto, la participación como candidato del señor Arauz también? Mire, si esto llegaría a pasar, si se actuaría de esa manera en contra del marco constitucional y legal, lo que tendríamos que hacer es seguir el trámite frente al Tribunal Contencioso, pero decirle al país con claridad que están coadyuvando en un fraude, porque impedir la participación del binomio que está primero en las encuestas no tiene otro nombre que no sea un fraude. Es un fraude electoral que se está haciendo incluso antes de las elecciones. Y necesariamente tenemos que remitirnos a lo que pasó en Bolivia. En Bolivia se dieron cuenta que hacer un fraude después de realizadas las elecciones genera consecuencias. Y por lo tanto, ahora, con eso, lamentablemente, el Consejo Nacional Electoral se estaría convirtiendo en el instrumento de un fraude que se realiza antes de las elecciones, y seguir con este libreto de buscar impedir que el pueblo se pronuncie. Es el pueblo el que tiene que decidir su destino, tiene que decidir su futuro, y tiene que hacerlo sin trampas. Aquí no se trata de correístas o no correístas. Yo estoy muy seguro que en los sectores de oposición habrá personas que quieren que se decida, que el pueblo decida su futuro sin trampas, sin impedir que la principal fuerza política y el candidato que mayores opciones tiene pueda participar por esta serie de, digamos, interpretaciones, entre comillas, que lo que hacen es buscar que se pueda garantizar la reelección del señor Lasso, reelección porque es prácticamente el cogobierno de Moreno o de una u otra candidatura. Esperemos que el pueblo decida y que el Consejo Nacional Electoral no haga un fraude incluso antes de las elecciones. Totalmente de acuerdo, el pueblo tiene la palabra y tiene que decidir sobre quiénes deben ser sus mandatarios, pero también tenemos que someternos todo a lo que dice la ley y los reglamentos, y eso también la Constitución. Es importante, por supuesto, la Constitución. Abogado Virgilio Hernández, queremos agradecerle por habernos atendido. Siempre un gusto. También para nosotros. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo. Inicio del espacio publicitario. Mi amor, ayúdame a poner bonita la mesa. Pero solo somos los dos. No, hoy invité a tu hermano a comer. ¿Cómo? Con Bancard. Los jueves son para compartir. Reúne a los que amas y prepárate para vivir nuevas experiencias juntos. Porque por la compra de un plato fuerte en los restaurantes participantes, recibes el segundo plato de cortesía. Y además, delivery gratis para ti y tu persona favorita. Con Bancard, vivámoslo desde casa. Revisa restaurantes participantes y restricciones en www.bolivariano.com. Le Parc Hotel presenta una experiencia más allá de los sentidos. Le Parc Residence y Le Parc Corporate. I am beyond the stars. En la mejor ubicación de Quito, Ecuador. Una verdadera joya arquitectónica para disfrutar de una vida llena de exclusividad y comodidad al más alto nivel. Ya en venta, departamentos, suites, lofts y oficinas con servicios, amenities, acabados de primera y atención de lujo. Visite hoy mismo nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Información y citas al 098-854-6364. I am beyond the stars by Le Parc. Con tus tarjetas Produbanco, tu auto siempre como nuevo. Recibe descuentos y beneficios únicos en repuestos y mantenimiento para tu auto. Además, con tu tarjeta de crédito Produbanco, recibe doble beneficio en tu plan de recompensas y difiere a 3 y 6 meses sin intereses más 2 meses de gracia. Produbanco, Grupo Promérica. Revisa condiciones y establecimientos participantes en produbanco.com. Promoción válida hasta el 20 de octubre de 2020. Atención, buscamos los siguientes perfiles para un emprendimiento con grandes ganancias. Requisitos: querer emprender desde casa, ser fan de las redes sociales y querer ganar dinero extra con un negocio digital. Si reúnes uno o más requisitos, ingresa a yambal.com. Yambal, emprende a tu manera. Viaje sin preocupaciones desde el Aeropuerto Internacional de Quito. Nuevamente nos conectamos con Ecuador y el mundo con seguridad, gracias a las medidas de prevención sanitaria implementadas en la terminal aérea. Uso de mascarilla, higiene de manos, distancia social y desinfección permanente de todas las áreas son las claves para descubrir una nueva manera de viajar. Corporación Keyport. Russell Bedford es una firma mundial con presencia en el Ecuador, con un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado. Más de 5,000 consultores a nivel internacional convierten tu estrategia de negocio en una realidad. Contactos al 2922-885, Avenida de la República, OE 330 y Ulloa. www.russellbedford.com.es. Ahora con oficinas en Quito, Guayaquil y Cuenca. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca. Salesiana. Una decisión con visión. Es hora de volver. De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías. De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos. De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir. Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play. Fin del espacio publicitario. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
El Fondo Monetario Internacional afirmó este jueves 24 que el panorama económico global no es tan oscuro como se preveía hace 3 meses. El portavoz del Fondo Monetario Internacional, Jerry Rice, afirmó que la situación económica mundial sigue siendo desafiante como resultado de la pandemia del coronavirus y su impacto en varios sectores. El FMI divulgará su informe Perspectivas de la Economía Mundial el próximo 13 de octubre. En junio recortó sus proyecciones de la producción global 2020, estimando que la economía mundial se contraería un 4.9% por sobre la caída del 3% prevista en el mes de abril. Rice no entregó nuevas cifras, pero dijo que los últimos datos de China y otras economías avanzadas resultaron ser mejores a lo esperado. Este jueves el Fondo de Riqueza Soberano de Rusia y su socio Chemrar informaron a través de un comunicado que suministrarán el fármaco Avifavir para tratar el COVID-19 a otros 17 países, incluyendo Brasil, Argentina, Chile y Ecuador. En mayo pasado el Avifavir obtuvo la aprobación regulatoria del Ministerio de Salud ruso. Este medicamento está basado en un fármaco desarrollado en el Japón que es ampliamente utilizado para tratamientos virales. Según el Fondo de Inversión Directa de Rusia, los ensayos clínicos han confirmado la eficacia de los 2 medicamentos. Actualmente Rusia realiza grandes esfuerzos para tomar el liderazgo mundial en la carrera contra el virus. Al momento ya exportan sus pruebas COVID-19 y ha logrado varios acuerdos internacionales para la distribución de su vacuna denominada Sputnik V. Moscú registró el mayor número de nuevas infecciones diarias por coronavirus desde finales del mes de junio, alcanzando una cifra de 1.050 en las últimas 24 horas. Lo cual hace temer una segunda ola en Rusia, el cuarto país más afectado por la pandemia. Los casos de nuevas infecciones diarias han sido relativamente estables en la capital durante más de 2 meses, aproximadamente entre 600 a 700, pero estas cifras comenzaron a aumentar a partir del 15 de septiembre pasado. Los Estados miembros de la Unión Europea deben reforzar inmediatamente sus medidas de control y protección para frenar una segunda oleada de la pandemia de coronavirus. Así lo dijo este jueves la comisaria para la salud del bloque, Stella Kyriakides. Además, recordó que en varias regiones la situación al momento es peor que en el pico de la pandemia durante marzo pasado, y agregó que es realmente preocupante. La responsable señaló que la flexibilización de las medidas de control en el verano condujo a un aumento en el número de casos. La compañía biotecnológica estadounidense Novavax anunció este jueves 24 de septiembre que inició en Reino Unido un ensayo clínico de fase final para su vacuna experimental contra el COVID-19. El estudio tiene como objetivo incluir a 10,000 participantes de entre 18 y 84 años de edad. Gregory Glenn, director de investigación y desarrollo de la empresa, manifestó que se trata de la 11ª vacuna experimental del mundo que entra en la fase final de los ensayos clínicos, en la cual participan decenas de miles de personas. La mitad de ellas recibe un placebo y la otra mitad la vacuna. Gracias por permitirnos acompañarle. Usted escucha Notimundo, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo. Te esperamos en el Open House I Am Beyond the Stars Baile Park del 24 al 26 de septiembre. Habrán beneficios exclusivos para los compradores en estos días, departamentos, oficinas y suites exclusivas desde $140,000. Visita el showroom en Avenida República del Salvador y Moscú o agenda tu cita llamando al 0988-546-364.
Y para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, a los optimistas que piensan que todo futuro puede ser mejor. Para ti, Mi Fondo de Fiducia, la primera app de Ecuador para invertir en fondos de inversión de manera fácil y desde montos pequeños. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos. Descarga la app y empieza a cumplir tus metas. Mi Fondo es la forma. Russell Bedford es una firma mundial con presencia en nuestro país, un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado. Ahora con oficinas en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Contactos al 2922-885 y también en www.russellbedford.com.es. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es, tu meta más cerca. En Banco del Austro, con tu Visa Débito, podrás retirar tu giro en cualquier cajero electrónico del Banco del Austro y así dile adiós a las largas filas. Banco del Austro. Metro, el diario que lee todo el mundo, 16 años contigo. Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo. Este 22 de septiembre, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, denunció que el ISPOL habría sido objeto de una posible estafa por más de $500 millones en bonos entregados a una empresa privada durante el anterior gobierno y comprometería el dinero ahorrado por los policías en retiro. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora estamos en línea directa con el abogado Vladimir Briones. Él es abogado de los policías afectados por el atraco al ISPOL. Abogado Briones, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Gracias, Freddy. Buenas noches. Gracias por el espacio. Buenas noches con todas las personas que nos escuchan. Gracias por su tiempo, abogado. ¿Cuál es el punto de vista que tienen los policías, en este caso, a quienes usted representa como abogado frente a los atracos denunciados, a los hallazgos denunciados por la ministra de Gobierno? Bueno, realmente existe una preocupación muy profunda y una tristeza en todos los policías, sobre todo los policías retirados, que han prestado durante muchísimos años servicios a la institución, al ver que casi la mitad de los fondos de la Policía Nacional se encuentran hoy en manos de personas inescrupulosas, y realmente nos sentimos embargados de tristeza, y sobre todo hacemos un llamado a la Fiscalía para que se investigue hasta la saciedad y se logre determinar a los verdaderos responsables de este hecho, de este atraco increíble, de este atraco atroz a los bolsillos de las familias de todos los policías nacionales de nuestro país. ¿Qué harán ustedes como eventuales perjudicados? Porque ya lo dijo la ministra, hay una ley que el Estado ecuatoriano garantiza el pago de pensiones para la seguridad social de la policía y de Fuerzas Armadas, así que si se produce finalmente este atraco, no se logra recuperar estos dineros, quienes vamos a tener que pagar esa factura vamos a ser lastimosamente todos los ecuatorianos y no solamente los policías en este caso. Bueno, hay que tomar en cuenta primero que la ley es clara y por supuesto que se debe responder por los fondos y todos los retiros de los policías. Pero algo que es importante que la ciudadanía sepa, que en este momento ni siquiera el Estado tiene para pagar a los maestros y a los médicos. Y más aún vemos con mucha tristeza y mucho dolor que se pueda responder por los fondos y los retiros de los policías nacionales. Realmente
nosotros hemos confiado en el directorio del ISPOL, hemos confiado en las personas, en los personeros, especialmente 2014, 2015 y 2016, que ocurrió este atraco, y realmente nunca nos imaginamos que iba a suceder esto. Le hablo como representante de los policías, en especial en servicio pasivo. Y como le digo, por supuesto que el Estado tiene la obligación de responder, pero sí existe una preocupación latente dentro de todos los policías al entender que el Estado, obviamente por la crisis, no tiene en este momento todos los recursos para poder resolver las exigencias de todos los policías y por supuesto de los policías que ya han pasado el retiro. Abogado Briones, emprenderán alguna acción legal los policías en servicio pasivo a quienes usted representa por estos atracos denunciados? Por supuesto, de hecho estamos emprendiendo ya una denuncia en la Fiscalía. Nosotros vamos a pedir y a exigir, sobre todo los policías en servicio pasivo, van a exigir que se investigue hasta la saciedad, pues ellos no han aportado 1 y 2 años, han aportado toda su vida profesional. Estamos hablando de policías de 30, 35 años de servicio que han brindado al país, a la ciudadanía y a su institución. Entonces tenemos nosotros la obligación moral y legal, sobre todo, para exigir al Estado ecuatoriano, exigir a la Fiscalía General del Estado y exigir a todas las ciudadanas, en especial al Consejo de la Judicatura, que llegue hasta las últimas consecuencias y se logre determinar los responsables, autores, cómplices y por supuesto encubridores de este terrible y atroz crimen que ha ocurrido en nuestro país. ¿Formularán alguna acusación particular en contra de los directores o los presidentes del Consejo Directivo del ISPOL que, según ha denunciado la propia ministra, pasaron a tener un superpoder para disponer de los fondos de la seguridad social de la policía? Bueno, sin lugar a dudas, todos conocemos que el ISPOL tiene autonomía, pero algo que es importante que ustedes conozcan, que el director o la cabeza del ISPOL es el ministro de gobierno. El segundo a mando del ISPOL es el comandante general, sea del año que sea. Luego viene el director de personal, el director de bienestar social y luego viene el director del ISPOL. Las decisiones finales la toma tanto el director como el directorio. Pero si bien es cierto, nosotros vamos a emprender contra todo el directorio, acciones legales contra todo el directorio de los años 2014, 2015 y 2016, porque sobre ellos recae la responsabilidad directa de haber tomado esta decisión y haber enviado casi la mitad de los fondos, que nos parece absurdo, ilógico y raya incluso en lo ridículo, porque ni siquiera la empresa de Cevale tiene bienes que puedan responder por este millonario, porque es algo increíble, un millonario atraco que ha habido a la Policía Nacional. Y estas inversiones creemos nosotros que es algo increíble que hayan dado la mitad de los fondos del ISPOL a una sola persona. Me refiero al señor Jorge Cherres Miño, que es el principal de la empresa de Cevale, que por supuesto nos llama la atención que ahora ya no se encuentra en el país, ha salido desde el mes de marzo, primero a Colombia y en la actualidad se encuentra en el país de Panamá. Vamos a estar atentos y a darle seguimiento, por supuesto, a esta estafa a los fondos de la seguridad social de la policía y hacer un seguimiento de las responsabilidades que se irán determinando. Queremos agradecer al abogado Vladimir Briones, él es abogado de los policías en servicio pasivo que están dispuestos a denunciar los actos descubiertos en el ISPOL. Muchas gracias, abogado Briones. Muchísimas gracias por el espacio y esperemos que se haga justicia. Gracias a la ciudadanía por escucharnos. Buenas noches, esto es Notimundo Estelar, amigos, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Con el auspicio de Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Con la conducción de Eduardo Andino. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. El exfutbolista brasileño y miembro de la Academia Mundial del Deporte Laurence, Cafu, mostró su total convencimiento de que el FC Barcelona continuará viendo un gran Messi la próxima temporada. Messi siempre será Messi. Creo que lo mejor de Messi está por llegar, dijo Cafu en una entrevista para Leureus.com. Además, el ex campeón del mundo en Corea-Japón 2002 añadió que desconoce el futuro de Messi, pero le gustaría que jugara en su equipo, pues cree que los deportistas siempre tienen algo más que dar cuando se trata de fútbol, especialmente cuando se refiere a elementos como Lionel Messi. De igual manera, Cafu se refirió al racismo y su afectación al deporte. Nunca fui objeto de insultos racistas, pero creo que esto es absolutamente ridículo. Creo que es por falta de cultura y de educación. Creo que es cultural y viene desde la cuna. Si esto sucede, tenemos que detenerlo. Vivimos en un mundo en el que todos luchan por la igualdad social, y cuando veo actitudes como esta en el campo, me molestan mucho, finalizó. Con la conducción de Eduardo Andino. Con el auspicio de... ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app FM Mundo 98.1? Encuéntrala ya en App Store y Google Play. Inicio del espacio publicitario. Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704 Bloque D, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-49-4916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino. Este sábado vivirás la experiencia más adictiva. No puedo estar. Verde 70, Exitoína. Tu banda favorita cierra su exitoso tour con un concierto virtual impresionante, en vivo, al que no puedes faltar. En cualquier lugar, disfruta de una noche llena de emociones, grandes éxitos y toda la historia de Verde 70. Por eso me pierdo la vida y te... Canta y comparte la gloria de sus 20 años de música. Sábado 26 de septiembre, 19:30, en la plataforma Ticket Show Streaming. Entonces tu banda gris. Compra ya tus entradas por solo $12 en ticketshow.com.es. Utiliza tarjetas Produbanco con la garantía de Shows Online S. Verde 70 te lo trae Top Shows Live. Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas. Para los optimistas que piensan que todo tiempo futuro puede ser mejor. Para los que planifican sin dejar de disfrutar del camino. Para ti, te presentamos Mi Fondo de Fiducia, la primera APP del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos. Descarga la app y cumple tus metas. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web. Con tus tarjetas Produbanco, tu auto siempre como nuevo. Recibe descuentos y beneficios únicos en repuestos y mantenimiento para tu auto. Además, con tu tarjeta de crédito Produbanco, recibe doble beneficio en tu plan de recompensas y difiere a 3 y 6 meses sin intereses más 2 meses de gracia. Produbanco, Grupo Promérica. Revisa condiciones y establecimientos participantes en produbanco.com. Promoción válida hasta el 20 de octubre de 2020. Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1. Fin del espacio publicitario. Soy Claudia Roura y los espero cada mañana en Notimundo al Día, un noticiero ciudadano para escucharnos y empezar la jornada bien informados, porque tu opinión nos importa. De lunes a viernes de 6 a 7 por FM Mundo 98.1. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El número de afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social creció en el mes de agosto de manera leve en un 0.65%. De acuerdo con las estadísticas de la institución, ese mes se dio un incremento de más de 22,000 afiliados. Esta es la primera vez que se revierte la tendencia a la baja desde noviembre del 2019. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y saludamos al doctor Marco Proaño Maya, experto en seguridad social, con quien vamos a conversar justamente acerca de la situación del IES en estos momentos. Doctor, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy honrado por esta atenta invitación. Doctor, muy honrado. Como lo dije hace un momento, la situación del IES ya ha dado alerta hace mucho tiempo de los momentos difíciles que atraviesa justamente la institución, a pesar de lo que dije en la introducción a esta entrevista, de ese cambio en el mes de agosto del 0.65%, vale aclarar que ese crecimiento mínimo no viene del sector productivo, sino de los afiliados voluntarios sin relación de dependencia. Si ya vemos cuál es el caso del sector productivo, ya la situación es justamente la que se viene dando hace muchos meses, que es a la baja. Hay un número negativo, hay desafiliaciones debido a la pandemia, es decir, la situación sigue siendo grave. ¿Qué se puede esperar entonces para los próximos meses? ¿Cuál es el destino del IES? Muchas gracias. La situación es grave. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como sistema el sistema de reparto, que significa que con los aportes de los afiliados activos se financia las prestaciones de los trabajadores pasivos. No hay patrimonio, no hay titularidad, no es un fondo de ahorro, es un fondo de financiamiento. Por eso el sustento del sistema de reparto es que exista una población que resiente en aportar al sistema. Porque tiene que haber sostenibilidad económica y financiera. Es decir, en la lógica matemática, que los ingresos sean capaces de enfrentar a los egresos. Lo que no se está dando actualmente, porque la situación es justamente que los ingresos son inferiores a los egresos que presenta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bueno, así es. Y en las estadísticas, que son una versión de la realidad del IES, mientras los afiliados pasivos, que son los jubilados, tienen un crecimiento del 6% de tasa anual, los afiliados activos tienen un crecimiento del 2% como tasa anual. Y si a esto agregamos que en los últimos tiempos ha habido una creciente población de afiliados que dejaron de aportar al IES, ponen en peligro el sistema de reparto. Y no solamente eso, sino que el IES tiene que cumplir sus prestaciones, las de cesantía, el fondo de reserva y el seguro de desempleo, en tal forma que es un desangre permanente
a las economías del IES. Ahora especialmente, doctor, la situación es extremadamente grave. Usted lo decía hace un momento, el número de justamente desafiliaciones que se han dado en los últimos tiempos como consecuencia de la pandemia se cuenta por miles, y obviamente por cada desafiliación estamos hablando de que hay egresos por los fondos de cesantía, por los fondos de reserva. Es decir, eso implica más gastos, más egresos para el IES, para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Con un agravante, que el Estado y el gobierno como su representante político le da al IES solamente obligaciones. Mientras tanto, el Estado y el gobierno no cumplen con sus obligaciones. Uh-huh. El universo de beneficiarios del IES es de 9 millones de personas y solamente aportan 3 millones. Para la información pública, en la ley llamada de la justicia laboral, se dio a los hijos de los afiliados al IES el derecho a la prestación de salud. Y tiene que respetarse ese derecho. Pero se dio sin ninguna contraprestación económica. Uh-huh. Hay un principio universal en la seguridad social que dice: no habrá nuevas prestaciones, ni podránse mejorar las existentes si no están debidamente financiadas previos estudios actuariales. Entonces, el Estado, desde el mes de octubre del año pasado, no cumple con la obligación de entregarle al IES el 40% de financiamiento al fondo de pensiones. ¿Qué hace el IES? ¿Qué hace el IES? El IES lo que hace es un préstamo de reinversión con el BIES. Uh-huh. Toma los ahorros del BIES, que son los ahorros que le pertenecen a las nuevas generaciones, para poder cumplir con sus prestaciones. Mire, permítame hacer una confesión pública. Me han convocado a diferentes dignidades de elección popular para el próximo año. Yo he dicho, no. Prefiero seguir siendo ciudadano, luchando por esta causa, luchando por la vida, luchando por la dignidad de las personas, que eso me da credibilidad y me da respeto. Y le da más satisfacción también. Doctor, ¿cuáles son las acciones entonces que debe tomar el Estado a través del gobierno? ¿Cuáles son esas soluciones, esas decisiones urgentes y no soluciones parche que únicamente, como usted dice, por ejemplo, tomando en cuenta tomar de los ahorros, son soluciones parche que a la larga ahondan más el problema a futuro? ¿Qué soluciones deben tomarse para ir al problema medular que tienen estos momentos el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y no estar siempre pensando en que estamos al borde de la quiebra? Primero, una rendición de cuentas. ¿Por qué el gobierno no paga al IES el 40% al fondo de financiamiento? Uh-huh. ¿Por qué el Estado no paga la atención de salud de los jubilados? ¿Por qué el IES no toma las acciones administrativas para impulsar que exista menos mora patronal? ¿Qué tan grave es la mora patronal en estos momentos? ¿A cuánto asciende esa deuda de los empleadores con el IES? Mire, en el año 2015 había 255 millones de dólares de mora patronal. Uh-huh. En el 2018 llegó a cerca de 300 millones. Y esta mora patronal acumulada actualmente puede estar
en los 2.000 millones de dólares. Esa es la primera solución. Hay mucha retórica, muchos diagnósticos. Lo que importa son acciones. Segundo, una reforma institucional. No puede ser posible que el IES sea cooptado por el Estado, cooptado por el gobierno de turno. El IES le pertenece a los afiliados y a los jubilados, no al Estado. No es una institución pública, no es una institución del Estado. El IES sobrevive con los aportes que mes a mes durante 30 años hacen las nuevas generaciones, porque ellas tienen derecho a que sus aportes se conviertan en dignas prestaciones cuando llegue el tiempo de envejecer. Y tal vez... Y tal vez también, doctor, se debería hacer una gestión efectiva de esos activos improductivos que tiene el IES en estos momentos. Mire, yo tuve un debate convocado por la Cámara de Comercio de Quito. Y en esa oportunidad yo manifesté que el último levantamiento de bienes que le pertenecen al IES fue en el 2001. Que había 1.350.000 bienes improductivos. Entonces hay que hacer un seguimiento, convertir los bienes improductivos en patrimonio del Estado. Hoy mismo se habla, no sé si sea un distractor, pero se habla de que las inversiones que hizo la ISPOL han caído en el debate público porque no hubo el control debido de la superintendencia de bancos, la superintendencia de compañías, la intendencia en general del mercado de valores, porque aquí hay un problema, que el IES, el ISFA y la ISPOL tienen el mismo sistema. Me refiero al sistema de reparto. Y el ISPOL es mucho más grave. Porque si nosotros hablamos en el IES de 4.5 al finales de este año, el ISPOL es 1.8 activos por un pasivo. Entonces, si no funciona el sistema de reparto, estamos en una encrucijada. Mire, yo voy a seguir luchando por esa causa. Ahora, ¿qué opina usted? Voy a seguir luchando porque pienso que es un ideal. Y los ideales siempre serán más importantes que mi propia vida. Además es justo para quienes han dedicado su vida a trabajar, recibir después las pensiones y no tener siempre la posibilidad de no poder en algún momento recibirlos porque va a quebrar la institución que era la encargada de manejar esto. Hace unos días Jorge Wattet, presidente del Consejo Directivo del IES, comentó que se había llegado a un acuerdo con el Ministerio de Finanzas, supuestamente para pagar parte de esa deuda, aproximadamente $400 millones que deberían ingresar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Con eso, de alguna manera, se podría enfrentar la situación actual. Mire, yo creo que el presidente del Consejo Directivo del IES no debe buscar acuerdos con el gobierno. Debe exigirle al gobierno que pague lo que le corresponde por mandato de la ley. Porque ningún sistema de reparto funciona en el mundo si no hay la directa participación del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no solamente cubre los recursos de sus empleados, sino que tiene que participar. Mire, yo no entiendo. Yo no entiendo cómo un gobierno no acepta que la mejor forma de humanizarle es con la seguridad social. Porque la seguridad social protege al ser humano de los riesgos de
de las contingencias que no van a ser resueltos por la caridad pública, que no van a ser resueltos por formas de asistencialismo, tienen que ser resueltos por acciones públicas institucionales como el IES, porque están protegidas por leyes y por la eficiencia de las instituciones. Esperamos que se tomen las acciones necesarias por parte del gobierno, que se cumpla con ese 40%, que se tomen también otras acciones como las que usted justamente hace un momento mencionaba, como es cobrar justamente a los deudores, a los empresarios que no han pagado hace ya muchos años. Si hablamos de $2,000 millones, que es más o menos el cálculo que usted ha hecho, pues es una suma importante. Que también se hagan gestiones para esos bienes improductivos, que se vuelvan en dinero, que ingrese a las arcas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y que de alguna manera se garantice justamente la estabilidad del instituto para el bien de todos los ecuatorianos. Le quiero agradecer al doctor Marco Proaño Maya, experto en seguridad social, por acompañarnos en este espacio informativo. Muy honrado, muy honrado. Buenas noches. Buenas noches a usted. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Con el auspicio de Chevrolet, find new roads. En FM Mundo, esto es Ruedas. Con Hugo Vargas. Noticias de la industria automotriz ecuatoriana. Más sobre el reconocimiento Global Energy Management Insight alcanzado por GM OBB. Para calificar al programa de reconocimientos, GM OBB del Ecuador desarrolló y presentó un estudio de caso detallado que describe sus experiencias y resultados bajo el estándar ISO 50001. Este estudio servirá como inspiración y recurso para otras organizaciones interesadas en lograr ahorros de energía y costos significativos y duraderos. El estándar ISO 50001 es un marco rentable que permite a las organizaciones tomar el control de su uso de energía y mejorar continuamente el rendimiento, reduciendo costos y emisiones, alineados a la visión global de General Motors de crear un mundo con cero accidentes, cero emisiones, cero congestionamientos. Dos esfuerzos constantes de GM OBB del Ecuador la han hecho merecer orgullosamente varios reconocimientos internacionales que destacan su compromiso con el ambiente y su interés por el desarrollo industrial sostenible, como ha sido la tónica en estos 45 años de trayectoria de manufactura. Felicitaciones a la industria automotriz ecuatoriana por estos logros. Competencias, nuevos vehículos, noticias, consejos y más. Ruedas. Con el auspicio de FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo. Inicio del espacio publicitario. Chevrolet está para darte más ventajas. Conectividad con el radio MyLink del Spark GT. Entrada desde 2100 y seguro gratis. Bit, también con radio MyLink. Entrada desde 2175 y seguro gratis. Confianza y un precio único con el Sail, desde 15,999. Y además, paga tu Spark GT, Bit o Sail desde el 2021. Chevrolet. Aplican términos y condiciones. ¿Eres de las que siempre ha querido emprender desde casa? ¿De las que no se despega del teléfono? Está en todas las redes sociales y sube historias a Instagram. Si sonreíste con lo que te dije, entonces emprender con Yambal es para ti. Gana dinero extra con un negocio digital en el que harás todo a tu manera. Emprende ya en yambal.com. Llega Brinco Delivery, la app 100% ecuatoriana para vender más y conectarte con tus clientes sin costos extras ni comisiones exorbitantes. Brinco, la mejor alternativa móvil web de marketplace y logística para tus productos y servicios. Es tiempo de alianzas, es el momento de apoyarnos y juntos salir adelante. ¿Qué esperas para estar en Brinco? Visita www.alianzas.brinco.es o envía tu información a contacto@brinco.com.es. Brinco Delivery. Desde tu tablet o celular. Sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play. Fin del espacio publicitario. Disfruta de los mejores programas. Tus talk shows favoritos.
y los noticieros de mayor prestigio y credibilidad. Siente nuestro sonido. Déjate envolver por FM Mundo 98.1. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Urgente. La noticia del momento en Notimundo. Así es, amigos oyentes, se trata de una noticia que se origina en el vecino país de Colombia, en Cali, concretamente hace aproximadamente 30 minutos. La fuente es Caracol Radio. La noticia: capturan en Colombia a Jacobo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz. Ahora mismo está en línea directa con nosotros Orlando Villar, él es editor general de Caracol Radio, el medio de comunicación del vecino país que acaba de emitir esta noticia. Orlando, gracias por este contacto telefónico. Desde Quito te saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Don Freddy, muy buenas noches, un gusto saludarlos. Y claro que sí, información que pudo establecer Caracol Radio frente a un operativo que se adelantó por parte de las autoridades colombianas. La Policía Nacional, en conjunto con Migración Colombia, según las fuentes consultadas por este medio, adelantaron este operativo dando con la detención de Jacobo Abdalá Bucaram, como él lo decía, hijo del expresidente ecuatoriano, pero además que está requerido en tu país por narcotráfico, por concierto para delinquir, y que además de eso se encontraba de forma irregular en Colombia. Están verificando pues cuál habría sido entonces la forma de entrar, seguramente por alguno de los pasos ilegales del país. Esto está por confirmarse. Sin embargo, ya la policía está adelantando el proceso de legalización de su captura y se está informando oficialmente también a través de los canales diplomáticos al gobierno de Ecuador y a la justicia de ustedes, por supuesto, que podrán solicitarlo en extradición en caso, digamos, de que no realicen pues ese procedimiento, ese requerimiento judicial. Colombia, lo que nos confirman las fuentes consultadas es que procederá a la expulsión entonces de Abdalá Bucaram hacia Ecuador. Y se confirmaría entonces que fue detenido por la policía colombiana en la ciudad de Cali. En Medellín, la capital de Antioquia, exactamente en la ciudad de Medellín. Esto es en el occidente colombiano, muy cerca, digamos, al Pacífico, y en una zona donde lo que presumen las autoridades, como te decía, es que entró por alguno de los pasos irregulares, pudo haber entrado también con documentación irregular, eso se está confirmando en este momento, pero si bien estaba prófugo, entiendo, desde julio este año por la justicia de ustedes, pues en este momento ya logra ser capturado aquí en el país. Había ese requerimiento judicial que fue verificado por las autoridades migratorias aquí en Colombia y se procedió entonces a esa captura. Pues bien, queremos agradecer a Orlando Villar, él es editor general de Caracol Radio, medio de comunicación del vecino país, que acaba de confirmar esta noticia en desarrollo. Debemos esperar la confirmación oficial de la Fiscalía colombiana y quizá de la autoridad migratoria del vecino país, y por supuesto la confirmación se hará también a través del Ministerio de Gobierno en el Ecuador. Muchas gracias, Orlando, por este contacto. Claro que sí, quedamos muy atentos, por supuesto, siempre a contarles lo que pasa aquí en Colombia y lo que tiene que ver con nuestra hermana patria Ecuador. Seguro que sí, un abrazo a la distancia. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, aclaró que el binomio de la Alianza Unión por la Esperanza, conformado por Andrés Arauz y Rafael Correa, no está oficialmente inscrito, pese a haber ingresado a la documentación de manera virtual, y agregó que el Pleno es el encargado de resolver sobre la calificación de candidaturas para dignidades nacionales. Además, calificó al proceso efectuado en el sistema como una solicitud de preinscripción y explicó que en ese filtro no se rechaza en primera instancia el ingreso de documentos. También dijo que después de la fase de impugnación se elabora un informe técnico y jurídico en donde se recomienda o no la calificación, dependiendo de los requisitos e inhabilidades de los postulantes. Estas resoluciones pueden ser apeladas ante el Tribunal Contencioso Electoral. El Ministerio de Salud Pública informó que hasta este jueves 24 de septiembre se registran 131.146 contagios de COVID-19. 102.852 personas recuperadas del virus y un total de 11.213 personas lamentablemente fallecidas. La provincia de Pichincha reporta 36.288 contagios, de los cuales 33.269 están en Quito, la capital, que sigue siendo la ciudad con mayor número de casos positivos en el Ecuador. Con esta información, amigos, estamos poniendo punto final a la emisión estelar de Notimundo. Como siempre, le agradecemos su confianza y sintonía. Así es, gracias por acompañarnos y recuerden que mañana estaremos nuevamente junto a ustedes aquí a partir de las 18 horas en Notimundo Estelar. Los esperamos. Hasta mañana, amigos. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Josué Rosero. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar, Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de I Am Beyond the Stars, by Le Parc. Banco del Austro. Produbanco, Grupo Promérica. Una decisión con visión. Con Bancard, vivámoslo desde casa. Corporación Keyport. Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Metro, el diario que lee todo el mundo. Russell